estamos en el Rincón de Sol, que ya muchos lo conocéis, y bueno, dentro de todo lo que ofrece este espacio, pues entre otras muchas cosas como yoga, ukelele y muchísimos cursos y muchísimos eventos y encuentros, también ofrezco este apartado de directos compartidos, en los que considero que muchos profesionales de los que están dentro del mundo de arte, yoga, creación, bienestar, conocimiento, la vida, pues pueden aportarnos un poquito más de información y ayudarnos entre todos, inspirarnos, que es lo que nos interesa. Y bueno, voy a dar paso porque ya veo que hay gente. Hola María, veo que hay gente fiel ya a los directos. Que sepáis que si no os podéis quedar al directo entero, esto va a quedar grabado, se va a descargar y pasará a un link de YouTube para que lo tengáis para siempre, ¿vale? Y lo de siempre, aquí es para que vosotros hagáis preguntas, dudas, cuestiones. Hay un tema súper interesante del que vamos a hablar que se llama vínculos y falsas personalidades, que esto me encanta. Y nada, y para este directo hemos contado con dos mujeres, no una, sino dos. Una de ellas ya la conocéis, que es mi querida hermana mayor, Sister, Rosetta y Griselda. Y nos van a presentar a través de esta temática su proyecto La Piedra Celeste. Chan, 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 chan. ¿Qué será? Os aconsejo que os quedéis, pero las voy a invitar a ellas para que entren. Así que un fuerte aplauso, por favor, para La Piedra Celeste. Chan, chan. ¿Cómo es? A ver la tecnología, si me dejo. A ver si están las chicas. Chan, chan. ¡Sí! Hola. ¿Qué tal? Muy bien, aquí disfrutando de la compañía. Parecéis zipizape, las dos morenas rubias. Ha sido chocante vernos la foto de las dos con nuestros pelitos así rizados iguales, tan gemelas. Sí, sí, total, total. El yin y el yang puesto. Sí. Bueno, yo os voy a pedir que bajéis la cámara un poco hacia abajo, porque como en los comentarios... ¡Ay! Porque así se encaja mejor las caritas. Ahora sí, ahora sí. Bueno, pues mi hermana ya lo sabe, que esto pasa volando la hora, así que podemos ir directas al grano y todo lo que surja, cualquier cosa es bienvenida, los que están ahí al otro lado también, preguntas las que queráis y nosotras intentaremos estar ahí. Pero bueno, de momento, si podéis presentaros quiénes sois, de dónde salís. ¿Quién es la morena? Que la morena yo no la conozco, la otra sí. Pues bueno, me presento, yo soy Griselda y estamos aquí para hablar digamos, desde mi punto de vista, es desde lo que a mí me apasiona, ¿no? Que es el ser humano, que es cómo se comunica. Y he sido muy curiosa, siempre me he formado siempre en el estudio del ser humano, desde psicoanálisis hasta terapia, masaje, en todo su ámbito, ¿no? De ir conociendo lo que es lo que guardamos dentro, ¿no? Corazón, mente, emociones, espiritualidad. He estado metida en un montón de cositas y siempre desde la inquietud de poder generar un cambio, ¿no? Un constructivo. Como terapeuta veo la necesidad de que haya un entendimiento entre todas las personas, de que haya una confluencia, un encuentro, por muy distintos que parezcamos, siempre hay como una misma motivación, el que nos quieran, el tener amistades, el poder crecer como personas. Así que un poco desde ahí es desde donde yo voy a hablar, ¿no? Desde mi experiencia como humana, ¿no? No quiero ni encasillarlo ni nada por el estilo. Así. Vale, o sea, digamos que has englobado cuerpo, mente, espíritu y muchas cosas, ¿no? Perfecto. Sí, 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 No sí. te has centrado en una cosa solo. No, no, no. Yo no me caso con nadie ni con nada. Yo prefiero ir nutriéndome
y que lo que vaya aprendiendo me vaya cambiando, ¿no? Y permitiendo ese fluir acuoso, ¿no? Con el que sí me puedo sentir un poco identificada, ¿no? En ese río que va recogiendo otros ríos, otras aguas para sí, y llegar a ese inconsciente, ¿no? Ese mar inconsciente, ese océano, y poder entrar en esas profundidades de la persona. Qué bien, qué interesante. ¿Cuántas Vamos, cositas? ahora que digo, Bueno. A ver, mi Pues hermana. sí, eso, que se ha presentado este diamantito aquí tan bonito, de esta manera tan bonita, que bueno, con el que me siento súper identificada, por eso aquí, ¿no? Supongo, sentadas juntitas, en ese elemento bueno, en el que coincidimos, ¿no? Donde fluyen las aguas. Pero sí que, así como Cristina a lo mejor viene más de la terapia, y yo sí que, bueno, la terapia forma parte de un proceso personal de toda la vida, y de donde, bueno, un poco así lo que nos ha unido es de ese lado, que bueno, que también me define un poquito, ¿no? El tema de la educación y el tema de, bueno, pues es una educación diferente, holística, libre, respetuosa, amorosa, creativa, eh, basada un poco en eso, ¿no? En la construcción de la persona a través del arte, ¿no? De lo que hago, ¿no? Cómo eso me construye y cómo me vinculo, cómo me relaciono, cómo me maravillo del mundo y cómo hago al niño o al adulto pues fascinarse de eso, ¿no? De esa maravilla, ¿no? Del compartir o del estar vivos. Y bueno, eso, de ahí venimos un poco, ahí nos hemos encontrado un poco las... Bueno, y si algo hay que nos haga encuentros, que yo no he visto a nadie que haya estudiado más cosas. Os encanta empaparos. No la podemos tampoco encuadrar en nada, ¿no? Sí, pero sí que es verdad que siempre ha habido un hilo conductor y es que ella lo ha expresado tan bien que la verdad, volverla a repetir es imposible. O sea, el hecho de esa búsqueda siempre, ¿no? En el camino de respuestas, ¿no? De ayudas, de muletas y de acompañamientos, ¿no? Que te vas encontrando, ¿no? En el camino. Entonces, sí que, bueno, siempre ha sido un poco eso, el decir, siempre estoy buscando algo y por eso siempre me ha gustado estudiar muchísimo, y es verdad que ahora no nos vamos a poner con todo eso. Pero sí, vengo de pedagogía Waldorf, etcétera, etcétera, pero no solo de ahí, sino que he sido asesora comercial, bueno, ya nos hemos conocido haciendo flores y bueno, ejerzo y practico desde un ser humano al final que me gusta acoger a la maternidad, por eso he hecho la formación de doula, pero que siempre es como un proceso de desarrollo personal que al final ha llegado un momento que dices, bueno, ahora ya, después de todo lo que yo creo que he construido, voy a ir deconstruyendo, a perderlo, porque al final es como que, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo fuera de todas esas formas estructurales y preconcebidas, ¿no? ¿Qué nos hacemos? Pues mucha información tenéis para daros y tenemos muy poco tiempo, así que yo voy a ir directa a preguntaros ya esta temática que habéis elegido compartir esta noche del vínculo. ¿Nos podríais explicar qué es el vínculo antes de nada?
Vale, ¿ves? Yo empiezo ya a tope. Es que lo has dicho y se ha escuchado una pelea ahora mismo ahí de un gato, ¿sabes? Y claro, ¿Así? usaste, es un vínculo. Eso es un vínculo. Eso, acabamos de escuchar un vínculo. Bueno, pues primero decir que ese proceso de vinculación es inevitable, que se dé ese proceso y que forma parte de un proceso de inicio en la entrada de la vida, ¿no? De los 0, ¿no? a los 7, la preadolescencia a los 12 y luego esa salida, que va haciendo esa necesidad del adolescente ya, de ir soltando una estructura, y un vínculo que no, en primeras, me conforma, pero no me hace aislado de la realidad, ¿no? No me puedo aislar yo, como individuo solo. Eso es creo, lo primero que tenemos que entender, que es tan complejo y ambiguo el hecho de que un bebé, un ser, nace como ser orgánico, ¿vale? Por eso se dice ¿no? sensorio, orgánico, y, y va desarrollando un proceso de perceptivo y, y claro, son durante esos primeros años que va conformando esa construcción necesaria, pero claro, de los 0 a los 3 años, realmente es eso, es un cuerpito sensorio que ya hay que tener en cuenta y que en eso coincidimos, que viene con una esencia, viene con, ¿no? Viene un carácter, ¿no? bueno, el carácter ¿no? Sí, se postula después, pero viene como un cuerpo, lo que quiero que entendamos es que viene como un cuerpo sensorio, perceptivo, que siente y percibe, ¿no? Lo que, lo que va sintiendo, lo que va experimentando, lo que va oliendo, lo que va construyendo, ¿m? Pero que esas percepciones pues van creando unas conexiones neuronales que son las que van construyendo esa personalidad, ¿no? Esa manera de entender unos códigos que el propio vínculo, porque el niño, el bebé y el niño de 0 a 3 años se va vinculando por una necesidad orgánica. con la madre, ¿no? Es el primer vínculo. La madre o la persona, ¿no? El primer cuidador, madre, padre o madres y padres juntos, sí. O madres juntas, o padres juntos, porque los niños no entienden ni de género, ¿eh? Ni de bien o mal, también vienen así. El niño viene sin entender ni hacer diferenciación entre el bien y el mal, porque así es el universo. ¿Y cómo se va desarrollando ese vínculo? ¿Cómo se va desarrollando después? A lo largo Pues es eso, que va haciendo unas construcciones cerebrales, ¿no? O sea, esa percepción sensoria, la percepción sensoria hace que llegue al cerebro y vaya construyendo bueno, son conceptos, es como una autopista, ¿no? Donde él va construyendo ahí, pues se construye el lenguaje, por eso la importancia en la educación infantil, sobre todo eso, ¿no? De 0 a 3 años y hasta los 7 años, toda la
la oportunidad que hay que brindarle al infante, al niño, de que sea libre en ese movimiento, de que sea rico, no solo libre, que sea rico en estímulo, de espacio, de afecto y de material, ¿no? Y para ello el lenguaje también es súper importante porque realmente es lo que va construyendo, ¿no? Entonces, claro, es maravilloso ver cómo podemos entender, y creo que esto es súper importante y es súper básico, cómo el niño llega al mundo, va percibiendo, va construyendo, que es algo natural, inerte, o sea, necesario para la supervivencia del ser humano, pero también entender que ya viene, no solo es lo que adquiere en su círculo social inmediato, sino entender y respetar, y por eso lo de el tema de respetar los espacios, respetar los tiempos, respetar las formas, respetar el material, ¿no? Respetar un poco el cómo voy creando ese vínculo con el exterior. Desde, como desde la esencia de la necesidad de cada niño, ¿no? Lo que su necesidad, porque la va a ir buscando, por eso la libertad de movimiento y de... Sí. El niño es un nómada, entonces se mueve por necesidades, por eso de lo del, ¿no? Es un mundo sensorial, en lo que tengo sed, quiero agua, tengo calor, se quita del sol, tiene hambre, lo va a pedir, quiere cariño, afecto, ¿no? Lo va a pedir y como nosotros pues tenemos que hacer pues eso, escucha activa, observación, investigar. Yo como no solo hablo como, ¿sabes? Como profesional que he sido, creo que he sido más un proceso, bueno, siempre ha sido mucho un proceso personal y creo que es ahí donde como padres, como tíos o como vecinos, o sea, el respeto al niño en sus formas, en sus tiempos, en sus necesidades. Claro, de hecho esto me hace acordar si me permites, una anécdota con mi hijo que tenía 3 años, ¿no? Casi 3 años. Y yo estaba como pensando en una educación igualitaria, ¿no? Entre, pues que no fuera el niño azul, la niña rosa, ¿no? Como... Entonces yo me acerco a mi hijo, le había comprado un bebito, ¿no? Un muñeco de bebé, y se lo doy y le digo, mira, toma, no sé qué, y él directamente se coge al bebé y empieza a dar martillazos a una pieza de madera y me decía, construir con el bebé, ¿no? Y dije, bueno, claro, ahí es donde te sorprende, ¿no? Eso que no es manipulable, que traen cada uno una esencia y un... ¿no? Como él me pedía el martillo, que yo dedicaba, ¿no? A lo masculino y a lo... y en defensa de Martín, tengo que decir que la primera construcción es la deconstrucción. Vale. Exacto. Como en el yoga, también dicen que es así. hay que quitar y deconstruir para luego construir de nuevo. En el proceso de construcción, el niño, por ejemplo, ve una pieza entera, a lo mejor tú tienes 2 piezas, por ejemplo, ¿sabes? 2 piezas o 3 piezas de madera, una encima de la otra, y él ve una sola pieza. Entonces, él va y la interacciona, se vincula con ese objeto y obtiene una respuesta, y es que es ahí donde había una pieza, ahora hay 2 o 3. Eso es una construcción para él. Ahí donde la importancia del vínculo, porque no solo nos vinculamos con personas, o sea, nos vinculamos con objetos, y de hecho
nuestro cerebro todavía ve al otro, por eso esta charla, como objeto. O sea, yo, ella, tú y todos absolutamente. Nuestro cerebro desde que empezó a construir entendió que me muevo por necesidad, todavía estamos muy verdes, ¿no? Como en cuanto a lo que es un vínculo consciente y... O sea, que se traslada como a un objeto de deseo, o sea, el otro, algo que me mueve. Exacto. Así es. Pues Así es. Bueno, bonito también, sí, pero es eso, ¿no? Hablando, o sea, entrando, es que está muy bien la conversación porque estamos entrando en lo que realmente es el vínculo, ¿eh? Como entender que el vínculo no es algo que yo tenga que entender, porque el vínculo es algo vivo que se está construyendo. Yo ahora, por ejemplo, ella y yo hemos creado algo nuevo. Ahora mismo estamos creando algo nuevo, estamos siendo creativas, constructivas. No es que hayamos dicho, pues yo tengo unas ideas preconcebidas, ella tiene una estructura, tú tienes otra y cada una pone, porque entonces son como eso, como una estructura formada por diferentes piezas, ¿vale? Pero cuando hablábamos de vínculo, un vínculo real, sano, es una construcción que nace en un proceso abierto, vivo, es nuevo, pero es nuevo en su totalidad. Porque si lo que llevamos haciendo, que a veces lo hacemos mejor, a veces lo hacemos peor, pero lo que llevamos haciendo es que cuando yo me vinculo con el otro, como es mi hijo, es mi marido o es mi amigo, es mi amante, es mi madre, es mi cuñado, es mi tal, pues es algo mío que yo vengo con una idea preconcebida en una construcción, porque he sido un bebito que he venido a este mundo y he tenido que ir construyendo, ¿no? Por este compartir social y esta creación del vínculo, de apego, que le llamamos. Entonces es como que vengo ya con una idea preconcebida. Entonces, todo esto de comentar también, un pequeño paréntesis, que esta es la base del por qué en el mundo tenemos los conflictos que estamos teniendo, pero que el conflicto en sí, el entender el conflicto, es importante. Si yo ya reconozco que hay un conflicto, ya estoy en otra postura. Estoy en la postura del observador, ¿no? Yo abro espacio a ver lo que es diferente a la construcción, a la estructura que yo traigo, ya sea una madre, sea una amiga, sea un vecino, sea de una cultura con una estructura X, sea, ¿no? O sea, es como esos bloques que el niño ve, que uno trae preconcebido en la estructura y cuando te encuentras con un otro te das cuenta que, que no era lo que a primera vista parece, ¿no? Que te permeas del otro. Ese es el shock. Lo importante es entender el choque. Sostenerlo. O sea, el niño rompe, o sea, empuja ese objeto que parecía que era una cosa, la empuja y le viene el conflicto de que no es como previamente él se pensaba que era. Y lo saludable aquí es sostener eso. Qué profundo e intenso y un poco complejo para los que no estamos tan adentro de este tipo de cosas, pero interesante. Sobre todo ahora, que cambiamos ahora un poco el apartado del vínculo y pasamos a temperamentos y la falsa personalidad, que tenemos preparado el esquemita aquí muy mono. ¿Qué es la personalidad?
y cómo se Claro, es que conforma. está relacionado porque desde esta estructura de la que habla Rosetta, ¿no? De ahí se conforma una personalidad. Eh, bueno, dentro del ámbito terapéutico, yo me he encontrado con, y en mi experiencia propia, descubrir que tengo más de 17 personalidades, ¿no? Según el entorno donde yo me muevo, desarrollo una personalidad que se activa en ese entorno, ¿no? Es como la personalidad sería como qué traje necesito para ir a nadar o qué traje necesito para ir a trabajar, o digamos que es como una especie de disfraz, una herramienta muy útil que no tenemos que es como ese ego que está tildado de negativo, ¿no? Es muy útil para relacionarnos en lo social y relacionarnos dentro de un ámbito que es fuera de mi casa, ¿no? Del entorno donde nadie me ve, ¿no? Entonces está muy relacionado con estas estructuras creadas, ¿no? Es como, eso por un lado la personalidad, y hay diferentes personalidades, claro, ahí es cuando entra el conflicto. ¿Cuál es la auténtica, no? La auténtica son todas, todas en un momento determinado nos están ayudando a relacionarnos con un entorno, con un ambiente, ¿no? Sigue estando ese patrón de supervivencia, de ser amados, de ser aceptados, Vinculados. claro, de pertenencia, ¿no? De si yo me comporto así, voy a obtener un vínculo más, más nutritivo o más profundo, ¿no? Hay como un patrón generado en el ser humano, ¿no? Y que se crea mucho a raíz de este proceso de desarrollo. Están las neuronas espejo, ¿no? Que aprenden todo lo que ve y observa al niño, ¿no? Observa al niño, observa al adolescente, observa al adulto. Si vemos a alguien llorar, empezamos a registrar qué es el llorar, no solo cuando yo lloro y siento, sino que también vamos recogiendo toda una amplitud de conocimiento que no sabemos que tenemos dentro, ¿no? De ahí nace gran parte de la empatía que se genera cuando me relaciono con otro, ¿no? De poder entender lo que está viviendo el otro por ese almacenamiento de información que está en estas maravillosas neuronas espejo, ¿no? No solo que es como lo que nos hace poder adaptarnos a circunstancias, ¿no? Entonces, digamos que cuando entramos en este mundo, entramos por puertitas, ¿no? Hay dentro de la cosmovisión que yo estudio, ¿no? Que es una terapia floral evolutiva, que, que tiene muchos, se nutre de muchos campos, pues podemos ver que hay cuatro principales, ¿no? Cuatro temperamentos, que unos, bueno, pueden ser el llamado los cuatro elementos, por ejemplo, ¿no? No me gusta encasillarlo dentro de una nomenclatura porque luego es como que puede generar desestructura, ¿no? No está en mi estructura, esto no es cierto, ¿no? Pero si observamos, si nos ponemos a observar, estos temperamentos están ahí muy presentes, ¿no? Otros lo llaman el colérico, el sanguíneo, el melancólico, el flemático, ¿no? Desde otra mirada de corriente, ¿no? Que la Waldorf creo que también tiene esta visión, ¿no? En eso es en lo que coincidimos, ¿no? De haber encontrado que el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es más aprendizaje que enseñanza, pues se basa un poco en esa lectura y en ese respeto de los movimientos que se producen, ¿no? Entender y de esa manera, además, me ayuda a entender que el vínculo como algo no rígido, sino líquido. De hecho, está también en muchas ciencias antiguas, ¿no? Como es la alquimia, que la alquimia se usa en nuestra cocina, se usa a diario, ¿no? Es como esa, que no solo somos ese temperamento, ¿no? Base, sino que podemos ir aprendiendo y podemos ir transformándonos, igual que el agua en vapor, ¿no? Gracias al fuego, la unión del fuego y el agua. Es como que el ser humano no está fuera de eso, ¿no? Tiene su tierra, digamos, la materia, tiene
su agua emocional, sus líquidos por dentro, haciendo todo el rato una química, ¿no? Una bioquímica en funcionamiento. Y que no hay ninguno que sea mejor que el otro. No. Eso es lo que hay que entender, que yo puedo tener una vinculación en la que pueda ser rígida porque la corto. Igual que un niño te puede decir no. Y hay que escuchar por qué un niño te dice no. ¿Por qué tiene que el niño obedecer a que los patrones sociales son de una determinada manera? Es un niño, hay que darle ese espacio de momento único, ¿no? Que no le... Que sí, que no todo está en la infancia, que los mayores podemos seguir ahí formándonos y aprendiendo, pero... Claro, si se respeta ese terreno base, digamos que entrarán los otros de una forma amistosa, ¿no? No primero explorando desde dónde ha tenido su puertecita de entrada y de ahí poder explorar hacia otros temperamentos, hacia otras formas de comunicación, ¿no? De ahí que el vínculo nos acerque más a esa totalidad de la rueda, que no nos quedemos como en quesitos estigmatizados o estructurados, ¿no? Que podamos aprender de quién entra en nuestra vida, qué viene a enseñarnos, qué nueva estructura podemos aprender de esta persona que entra en nuestra relación vincular y con ello qué nueva personalidad puede aflorar, ¿no? Permitiendo que las personalidades que ya no sirven, ese disfraz que ya no sirve, a lo mejor de princesa ya no sirve, ¿no? En un momento dado y quiero ser la guerrera, o a lo mejor había transitado... Era un guerrero y ahora quiero ser una guerrera, ¿qué pasa? Claro, ¿no? Es como, por ejemplo, un temperamento más colérico a lo mejor siente en un momento de su vida la necesidad de explorar, de salir, de viajar, ¿no? Y en uno más tierra, pues a lo mejor siente la necesidad de focalizar en el nido, en los estudios, en el autocuidado del cuerpo, ¿no? Igual que hay momentos en los que necesitamos más el afecto, ¿no? Entonces, es como ir viendo todos esos pequeños espacios y esas estructuras que sí se dan para poder ampliar un poco nuestro entendimiento. Y una mirada. Creo que lo interesante o lo que puedo añadir aquí es el hecho de que si yo reconozco que soy inmensamente ignorante de cómo me estoy vinculando, estoy un poquito más cerca de hacer una vinculación real y sana, porque hay que recordar que la vinculación es cosa de dos, o sea, yo ya como ser humano ya vengo con una osmosis y una embriación de centenaria, milenaria. Yo me acuerdo, bueno, cuando empecé con el tema ¿no? Como doula, y me venían las mamás y me preguntaban, o bueno, cualquier persona que me preguntase el tema de ahora cómo lo hago, qué libros me compro, dónde encuentro la información, y yo personalmente comparto de que fue tan loco mi embarazo en el sentido, o sea, fue maravilloso porque yo en ese momento estaba trabajando en una isla, en La Dragonera, y estaba en la naturaleza y estaba maravillada, pero también estudiaba, luego al final fui a la universidad, etcétera. Pero que esa ímpetu, ¿no? Al menos yo cuando el año vino el 2006, pues era un año en el que obteníamos mucha información y al final esa información te saturaba muchísimo, ¿no? Entonces yo después entré en la pedagogía de Steiner, con el tema de los elementos. Yo, bueno, desde pequeña sabemos que he hecho astrología y fue como entrar y conectar con esa esencia. La formación de doula a mí me permitió entender que en la escucha
O sea, en el simple hecho, el gesto de escucha, puedes crear un máster. O sea, es que nos dedicamos toda la formación, un año muy intenso, en el que simplemente hablamos de acompañar. Y estos conceptos de observación, escucha, los sigo repitiendo porque internamente tenemos una memoria que nos dice todo lo que tenemos que hacer. Mm. Ujú. A nivel, en momentos, todo, 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 o solo en el embarazo. ¿Dónde está la línea, por favor? ¿Me das el teléfono? Y entonces, una preguntita, lo de la falsa personalidad, entonces, ¿cómo aparece esto de la falsa personalidad? Claro, la falsa personalidad es cuando en una de todas esas personalidades que hemos conformado en los diferentes ámbitos, me dejo influenciar por una que creo que es la que va a ser moralmente social aceptada, la que se predispone a una obligatoriedad familiar, qué es lo que mi familia quiere de mí. Que me va a dar una seguridad, una estructura en la que me puedo apoyar. Me va, para no cargar con la culpa de las exigencias que yo me autoinfrinjo, y también basada como en una falsa humildad en la que yo decido no hacer lo que sé que puedo hacer, ¿no? Entonces es como retener en un pequeño vaso de chupito lo que puede caber en una piscina, ¿no? Entonces esa es la falsa personalidad, me voy con lo que los demás creen que esperan de mí, ¿no? Sin dejar aflorar este encuentro vincular del que hablamos, de que tiene que ser permeable, del que tengo que dejar entrar lo que acontece en el momento y no la estructura que yo creo que traigo. Entonces, digamos que se puede reconocer la falsa personalidad cuando yo estoy haciendo una falsa personalidad porque siento agotamiento, siento falta de motivación por la vida, siento como una tristeza interna en los ámbitos en los que yo estoy desarrollando esta falsa personalidad. Es una forma de detectarlo, ¿no? Porque la personalidad innata es en sí misma, entonces no requiere de un esfuerzo para mantener una imagen, no requiere de un control. Entonces esto puede llevarme a un agotamiento físico, mental, emocional, ¿no? Entonces es como en qué espacio yo me agoto en vez de nutrirme, ¿no? Y que separarme, a veces aislándome, porque claro, primero se crea un vínculo y después tengo una necesidad de aislamiento, ¿no? Que es el adolescente, que me separo, pero cuando te has separado ya puedes estar un tiempo hasta que te das cuenta de que o sea, puedo crear un individuo, pero en el momento de que yo vengo de esa membrana histórica en la que ya pertenezco, ¿no? a una estructura vincular, es como me doy cuenta de que solo no resuelvo el conflicto vincular. Claro, necesitas un otro. Claro, vendría a ser un poco, poniendo un ejemplo así rápido, ¿no? Es como si la personalidad, pongamos que sea la de madre, ¿no? Cuando somos madres, acogemos una nueva personalidad, la del cuidado, la de estar pendiente, la de la atención, la del afecto. Si nos llevamos todo el rato la madre a los ambientes que no pertenecen a esta personalidad, como a entornos afectivos, al entorno de la pareja, al entorno del trabajo, se genera un agotamiento porque no es la madre perfecta, no es lo que únicamente lo que la esencia del ser necesita expresar, ¿no? Eso sería un ejemplo de falsa personalidad. O sea, son roles que llevamos a todos los ámbitos de nuestra vida, no dejando aflorar las diferentes
esencias y matices que tenemos dentro de la complejidad, ¿no?, que somos, permitiendo que cada cosa aflore en su ámbito, en su medio ambiente, ¿no? Sería un ejemplo así cortito, pero lo mismo lo podemos poner, ¿no?, con el que es profesor y si quiere ser profesor y estar enseñando en todos sus ámbitos, ¿no? O sea, como por poner ejemplos así, o la que quiere ser niña siempre, ¿no? O no coger responsabilidades, sino... Por eso que yo, claro, me puedo aislar, que es, por eso hablábamos, ¿no?, de que nosotras nos estamos enfocando en la entrada a la vida, en ese vínculo, en esa creación de ese vínculo de 0 a 7 años y después de esa salida, ¿no? Aunque de los 7 a los 12 años es maravilloso y también hay vínculo y también hay conflicto, realmente el conflicto real es cuando entro a la infancia y estoy saliendo de ella. Yo durante todos, ¿no?, los 20 años que he ejercido como maestra o educadora, no hay nada más que tener más suerte y como madres, creo que muchos estaremos de acuerdo, ¿no?, tener niños entre 7 y 12 años. Es como... es un dulce. Es un caramelo. Es un caramelito porque ya viene nada. Entonces, bueno, en esa retirada del adolescente, que me aíslo y yo me quedo en mi individuación, que es igual de importante, ¿no? Pero que cuando yo me quedo en esa individuación, solo me relaciono de manera antigua, o sea, como que necesito construir, tener una idea preconcebida de cómo son las cosas para relacionarme. Entonces aquí no abandono la postura del aislamiento, porque siempre estoy en esa postura de que el otro es un objeto y que me da algo que yo deseo, que necesito. Pero el decir, este soy yo, y allí hace que yo pueda reconocer que aquí hay otro yo. Entonces, cuando yo reconozco mi identidad, cuando yo reconozco mi esencia, cuando yo entiendo cómo me estoy vinculando, pues puedo estar mucho más abierto a construir un nuevo vínculo saludable, porque creo un espacio donde puedo observar al otro. Puedo ver al otro cómo se relaciona. Entonces, claro, puedes ser un adolescente, no a los 21, puedes ser un adolescente toda tu vida si siempre estás aislado, en el sentido de que no encuentro la forma de vincularme, porque no entiendo cómo me vinculo. Claro. En esa búsqueda, claro. Bueno, son y cuarto. Lo siento por cortar un momento, pero la gente si tiene que hacer alguna pregunta, es el momento, por si quieren hacer alguna preguntita de lo que hemos hablado, de los vínculos, la personalidad, de todo este, que habéis dado mucha información desde que nacemos. Muy bien. Y si alguien quiere comentar algo, sé que hay 7 personas ahora mismo conectadas. Entonces, si alguien quiere escribir alguna preguntita para ellas en relación a lo que sugiera. O algo práctico, si hay mamás, o si hay educadores, sí, lo que sea. Personas con dudas o cómo se vinculan o lo que sea. Lo que quieran. Claro. Y si nadie pregunta nada, pues tenemos estos últimos ya 17 minutos, por si queréis comentarnos un poco el proyecto que acaba de nacer hoy oficialmente, por así decirlo, o por lo menos ya se le ha puesto cara en directo. Si queréis compartir, pues, qué es la Piedra Celeste, con qué fin está creado, a quién va dirigido, lo que queráis. Claro. La Piedra Celeste ha sido un encuentro vincular entre Rosetta y yo,
con ganas de aportar esta experiencia nutritiva, esta mirada integral de la persona, del crecimiento, del desarrollo, ¿no? de un niño hasta un adulto. Y tener esta mirada amplia, ¿no? Porque las dos hemos desarrollado en nuestra experiencia esta permeabilidad de entender las diferentes estructuras, ¿no? Las diferentes necesidades de cada persona, y es lo que nos gustaría un poco llevar y dar a conocer, ¿no? Herramientas prácticas de cómo poder desarrollar esta comunicación nutritiva, de poder entender desde dónde me muevo, de poder entender pues un poco los conceptos que hemos hablado, muchos más, ¿no? También enriquecidos con todo este bagaje que tenemos también de los arquetipos, de las flores de Bach, de mitología, del cómo me vinculo. De la antroposofía, Sí. ¿no? Tenemos muchas herramientas que ofrecer, ¿no? Desde talleres, un poco... Sí, aquí nos hacen una pregunta. ¡Ay, qué bien! Es que yo también la he visto y digo, mira, a ver... ¿Desde qué lugar se puede acompañar la adolescencia? Pautas básicas para un acompañamiento respetuoso en esta etapa. Sí, es muy, muy bonito. A mí la adolescencia me encanta, si me permites, es como... la adolescencia es como un adolecer. Tenemos que tener en cuenta que están en un proceso de construcción constante. Por lo tanto, en la rebeldía que podemos ver o en este aislamiento a veces que podemos observar en un adolescente o esta separación del núcleo, es una búsqueda de la búsqueda de esa personalidad innata, ¿no? De esa esencia que venimos a ofrecer a la parte social. Entonces, si lo interesante es ver cómo se maneja el adolescente, ¿no? Es como qué necesidades tiene, ¿no? Acercarse a él desde un lugar directo. ¿En qué necesitas ayuda? Y si te dicen estar solo, darles espacio. Pero hacerle saber que uno está ahí y hacerle saber que sabemos que está tomando un distanciamiento porque es una necesidad básica, ¿no? De que tiene que haber una ruptura con ese espacio familiar, con esa madre, con esa nutrición, porque tiene que aprender al desapego. Tiene que aprender a nutrirse de otras cosas, ¿no? Tiene que estar autónomo, ¿no? O sea, es el que busco límites. O sea, igual que el bebé buscaba respuestas cuando encuentra algo, una escalera, una flor, una palabra, pues el adolescente va a seguir repitiendo esos patrones de búsqueda. Lo único que van a ser movimientos mucho más grandes, ¿no? Entonces, es entender esa necesidad única y ese momento único en el que le dejo ser, le dejo llegar hasta el límite. Y bueno, si nos parece excesivo en algún momento dado, ¿no? El límite del otro, pues es un poco cómo lo gestiono a esto, pero es importante dar ese espacio de escucha donde pues si le gusta el rap, pues ¿por qué no bailar? O sea, aceptar un poco, ¿no? Lo que empieza a traerte ese nuevo amigo con el que empiezas a mirarte desde otra posición que no es tanto el infante, no es, sí que son necesidades, pero es más una necesidad, como dice Griselda, de escucha, que es que siempre es lo mismo. O sea, las primeras estructuras de 0 a 3 años, que es esa libertad de movimiento, o sea, lo que es movimiento, lo que es pensamiento y diálogo, son 3 fases, son los 3 primeros años y se repite así a lo largo de toda la vida. Lo que el movimiento, evidentemente, pues es más amplio y más complejo, y es que al final somos todos muy iguales, somos todos muy... Sí, y además permitir, o sea, es como el adolescente
es un motor de cambio. Y esto no lo vemos como rebeldía, pero todos los adolescentes, digamos que de 14 a 21, en esta edad se han hecho los más grandes descubrimientos a todos los niveles, científicos, humanísticos, o sea, es como... Entonces hay que permitir que experimente, investigue y que nos contradigan y aprender con ellos. Esa oposición. Sí, aprender de eso, qué novedad me trae, ¿no? Qué nueva mirada, ¿no? Si no, estaríamos en una edad media con los mismos conceptos, las mismas estructuras, ¿no? Permitir que exprese qué de nuevo trae a mi vida, a mi entorno. ¿Qué construimos y a la juntos? sociedad. Claro. Yo, por ejemplo, tengo un adolescente, Miguel Ángel va a hacer ahora 15 años, y claro, yo, por a ver si alguien se siente un poco comprendido, ¿no? De que yo, claro, como educadora, ayudaba a familias a entender el primer proceso de esa construcción del yo, donde hay una pequeña crisis a los 3 años y es la negación, esa constante, ¿no? Porque tengo algo fuera que me refleja y me hace verme, me hace sentirme, ¿no? Me va construyendo sobre, bueno, o no, pero deja que yo pueda tener conciencia sobre mi yo, ¿no? Sobre mi ser. Eso es lo interesante. Y cuando Miquel Ángel, por ejemplo, pues tenía 12, bueno, sí, de los 12 a los 13, fue que empezó a decirme que no a todo. Y yo, pues, era como que la había olvidado, porque la verdad es que era un niño tan fácil que de pronto era como que, claro, cuando tú tienes que reaccionar, siempre reaccionas con lo aprendido, ¿no? Como a ti se te dio, pues, ¿no? Somos seres orgánicos y reaccionas conforme a tus propias experiencias, si no has pensado previamente. Entonces, cuando llevaba ya más de medio año diciendo, esto no puede ser, aquí me estoy molestando tanto porque me están dando esa negación constante, esa oposición necesaria para ellos, pero que tú también formas parte de lo que es lo que hablamos del vínculo, que el vínculo forma parte de algo que sucede en conjunto, es algo que sucede a la vez, no es algo aislado, sino que es todo en su conjunto, ¿no? Entonces fue súper interesante. Bueno, yo por necesidad tuve que decir, a ver, aplícate el cuento, sabes las teorías, observa un poco, míralo desde fuera, obsérvalo, obsérvate, no hay culpables, sino somos personas que compartimos y que construimos eso, ¿no? Pues relaciones, y que va a depender de eso, de ese respeto, de esa escucha, el cómo se construye, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, me he dado cuenta de que, bueno, igual que a mi hijo, si yo canto, se le quedan ahí las canciones y se repite y se enfada, porque ¿por qué cantas eso? Porque si tú cantas eso, yo lo empiezo a cantar y no me gusta eso que cantas, ¿no? Y a lo mejor, pues al revés, él me pone música rap y yo le digo a él, pero para eso. Y cuando uno se da cuenta de que no vamos a perder el tiempo, voy a disfrutarlo lo que me queda, no sé lo que va a pasar mañana, no sé lo que va a pasar de aquí a unos años, no sé lo que... Vamos a disfrutarlo. Y lo curioso que, bueno, y además aquí es que hay un poco de familia, yo tengo a mis hermanas de ejemplo, con el que es curioso como que el joven también construye al otro. O sea, yo tengo pensamientos que se han construido en base a esos vínculos que he creado con mi hijo y con mi hermana, o sea, que somos seres vinculados. Sí, además, bueno, esto lo queremos reducir, pero tenemos talleres y sí, claro, es que es lo que os iba a decir, que quedan 4 minutos y esto se corta y no te perdono. Hemos creado esta la piedra. Un momento, o sea, para terminar con esta pregunta, es como que tenemos talleres de
de 16 horas para poder empezar a comprender un poco al adolescente, para empezar a identificarnos nosotros dónde estábamos, o sea que no podemos ampliar más, ¿no? Pero que aquí dentro del proyecto de la Piedra Celeste para... Exacto, o sea, nos dirigimos directamente al colectivo educativo y al familiar, ¿no? Y se trata de eso un poco, de crear un espacio donde podamos tomar un poco de conciencia en base a esos vínculos de 0 a 7 y el adolescente, ¿no? Entonces, no sé, que hemos creado una página que se llama La Piedra Celeste y bueno, y que ahí pues, ahí es por donde nos vamos a comunicar. No sé si Marisol has puesto nuestras direcciones con los emails. Ahora cuando suba este vídeo se Qué pondrá bien. todo. Porque así para ponerlos nosotros y que así se puedan comunicar, si hay algún docente o, bueno, nos vamos a dirigir a las pymas. Y a las familias, importante que los padres, las madres, los educadores también tengan un conocimiento desde dónde se mueven, ¿no? Va a ser talleres muy vivenciales para que uno pueda verse, ¿no? Y pueda conocerse y desde ahí ya empezar a comprender un poco que el otro también es esa complejidad, ¿no? Que a veces no comprendemos, ¿no? Qué bueno, chicas, pues nada, mucha intensidad de palabras y de todo lo que contáis, porque claro, es la base del desarrollo de la persona al final, ¿no? Entenderse y saber que luego vas cambiando de personalidad, que te vas vinculando, y entender esas fases, pues es súper importante. Ya no solo para un padre o un educador, sino como una persona normal de la... Sí, esto sí que es verdad, que en mi formación, bueno, como maestra, con las compañeras costaba mucho de entender y bueno, y de hecho yo quedé como ayudante de algunas de las profesoras de mi universidad por el hecho de que siempre le di muchísima importancia a combinar lo que era teoría con práctica, o sea, con realidad, y luego el tema de conocer, la importancia de conocer al niño. Es que estamos hablando todo el tiempo de lo mismo, ¿no? O sea, es entender un poco esa complejidad de que, bueno, los pedagogos, psicólogos, etcétera, hablaban de etapas, etcétera, pero es encontrar dónde hay esa conexión que une toda esa información ancestral que tenemos, no solo de lo orgánico, sino también del intelecto, y entender sobre todo, y quiero acabar con eso, un poco lo que es mente, es algo muy espacioso, ¿vale? Pero lo que es intelecto es otra cosa, es una estructura preconcebida, que es un poco a veces lo que realmente satura, ¿no? O dificulta que haya una comunicación pues como la que... ¿no? Más amorosa, ¿no? Preferir amar a tener razón, ¿no? Sería... Viva el amor, por todo tiene que ser el amor por delante. Pues nada, chicas, enhorabuena por el proyecto. Vamos a cortar antes de que empiece una cuenta atrás, que me estresa un montón. Hay una cuenta atrás siempre que acabo en directo. ¡Qué gracias! Muchas gracias por este espacio. De nada, espero que todo esto vaya para arriba rápido. Y que a ti también, que te vaya muy bien con tu proyecto y con todo lo que haces, que eres una campeona. Si yo tengo mucho trayecto y esta señorita es un diamante, mi hermana es una currante de toda la vida. Ella sí que es de tierra, de hacer y de hacer muchísimo. Una persona con unas iniciativas increíbles, constantes, que a veces le tengo que ordenar que se pare. No, siga, que siga. Pues ya ha empezado la cuenta atrás, chicas. Un besito fuerte. Gracias. Veréis por YouTube el vídeo, los que no habéis podido estar todos, lo veréis entero en YouTube. Buena nit. Adiós. Adiós. Ay, no sé, ahora. 5, 4, 3.